Nos acompaña un neumonólogo del DAMSU de la casa, Gonzalo Peralta. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien. Doctor Gonzalo Peralta. Gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, Gonzalo, me gustaría que arranquemos hablando de qué es el asma. Bueno, el asma primero es una enfermedad bronquial, básicamente, porque radica en una afección bronquial y que está extremadamente ligada a la alergia. Mucha gente me pregunta... Sí. La alergia y el asma. ¿Tengo alergia o tengo asma? Claro. Y en realidad el asma es una bronquitis alérgica en el 98% de los casos, ¿no? Es una alergia bronquial donde los bronquios responden excesivamente, lo que le llamamos hiperreactividad, digamos, exógenos, factores exógenos muchas veces, que lo desencadenan, ¿no? Entonces reaccionan en forma anómala a los bronquios y se contraen y segregan mucosidad. Entonces, esa es la enfermedad asmática, que es una enfermedad muy heterogénea. Cuando uno habla de asma, es un grupo de fenómenos que a veces parecen muy diferentes y están todos englobados en la enfermedad asmática, ¿no? Porque hay distintos tipos. ¿Se pueden decir que aparecen en determinadas edades en la persona o puede aparecer en cualquier momento de la vida? Justamente, como hay tipos diferentes de asma, tenemos asmas, el más común, tiene una presentación en la infancia, ¿sí? Pero hay formas de asma que aparecen en la edad adulta. Hay un fenotipo de asmáticos que debutan con asma después de los 40 años, cuando nunca en la vida tuvieron alergias. Claro. Y así como existe ese fenómeno, el más común es que comiencen en los niños, hay veces que mejora en la adolescencia y vuelve después en la edad adulta. O sea que hay patrones asmáticos y, como decía, la palabra asma es un grupo heterogéneo y engloba personas que parecen enfermedades diferentes y le llamamos asma igual, digamos, ¿no? Nos decías que el asma es alergia a los bronquios. ¿Qué diferencia hay entre alergia y asma? Bien, es una cuestión de terminología, porque la alergia es el fenómeno de hiperreactividad a un desencadenante exógeno, sí, donde por alguna predisposición genética, una persona, que es lo que se le llama genética, lo que uno trae, de acuerdo a la epigenética, o sea, lo que uno, al ambiente en el que se expone, reacciona y en forma anómala con eventos en la piel, en la nariz, en la garganta o en los bronquios. Entonces, esa alergia, que es una predisposición de cada de las personas, cuando se expresa en los bronquios, sí, generando irritación bronquial, broncoespasmo, le llamamos asma a ese fenómeno. ¿Tá? Entonces, la palabra alergia es más amplia y asma es específicamente cuando se comprometen los bronquios. Hay un porcentaje de asmáticos que no tienen una expresión alérgica, pero sería como un grupo de los asmáticos raro. Es poco frecuente, pero hay algunos asmáticos que no tienen alergia, que no reaccionan en otoño y en primavera y tienen un broncoespasmo crónico, recurrente, que no responde a fenómenos alérgicos. Pero esto es raro y no hay que confundir a la gente, ¿no? Porque yo en la consulta habitualmente me dicen, yo tengo alergia, no tengo asma. O tengo asma, pero no tengo alergia. La verdad que el 98% estamos hablando de lo mismo. O sea, claro. Pero las personas que padecen esta patología no todo el tiempo están con ataques de asma. ¿Por qué se produce el ataque de asma? Como charlábamos dentro de la definición de lo que es el asma, que es la respuesta anómala a algo externo, estas situaciones hay veces que se presentan en forma abrupta. A ver, un ejemplo, hay gente que tiene alergia generalizada a distintas sustancias o micropartículas que hay en el ambiente y hay otro que tiene alergias más específicas. Yo tengo alergia, por ejemplo, no sé, a los gatos. Bien. Entonces yo puedo estar perfecto y cuando voy a la casa de mi tía, que tiene 8 gatos, broncoespasmo. El cual puede ser leve, moderado o severo, ¿no? O sea, hay cuadros de reacciones que a veces son abruptas y son severas. Por eso los asmáticos tienen lo que se llama medicación de rescate, ¿no? Una medicación que tiene que llevar en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, para utilizar cuando se presenta una situación X en ambiental y tienen que tener su broncodilatador, ¿no? Ahora con el cambio de otoño e invierno, que se generan como más alergias, más gripes, ¿se puede hablar por ejemplo, alguien que es alérgico a cambios de clima que le den estos ataques de asma? Sí, totalmente. Este tema del factor ambiental se modifica mucho en las épocas de cambio de estación, porque hay cambios de temperatura, cambios de humedad y cambios de las costumbres de las personas. A ver, el factor más importante al llegarle el otoño es que comienza a bajar las temperaturas y la gente se encierra, digamos, y nos encerramos en el taxi, en el colectivo, en los estudios, en el trabajo, en la casa.
entonces se concentran más micropartículas orgánicas e inorgánicas donde uno vive, donde uno está. Eso aumenta las infecciones y las alergias. Y un dato interesante, ¿no? Las personas que son alérgicas y generan moco en exceso, este moco pasa a ser perjudicial, porque si bien el moco es un mecanismo de defensa, cuando es excesivo funciona como caldo de cultivo de infecciones. Entonces yo tengo alergia y encima me tengo más predisposición a tener infecciones virales y bacterianas. Entonces es una época donde hay un pico de infecciones y hay un pico de alergias, otoño, ¿no? Sí. Por moho, por polen, hay plantas que polinizan en otoño, hay más humedad en las hojas nuestras, ¿no? La gente empieza a usar los aire acondicionados y los filtros están sucios, en los autos, cuando pone calefacción en el vehículo. Sí. ¿Esto podrían ser como factores del aumento de las alergias en las personas? Totalmente, por eso tenemos predisposiciones en estas épocas y es un uno podría disminuirla a este impacto de la época considerando ciertos tips, ¿no? En donde uno toma prevenciones en ciertos aspectos que mejora. Igual. Justamente eso te quería preguntar, con los niños, por ejemplo, ¿qué cuidados hay que tener, cuidados esenciales, que son los que generalmente más predisposición tienen a tener esta patología? Bueno, ahí acá tenemos culturalmente el concepto de que llegan los fríos y hay que estar gorditos y encerraditos, ¿no? Entonces, para que el nene esté saludable. Sí. Y la realidad es que llega el invierno y el frío y nosotros tenemos que abrigarnos nosotros, pero ventilar los ambientes. Bien. A los chicos los queremos cuidar y los encerramos. Y se infecta más el pibe, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que literalmente ventilar los ambientes, tener precaución en que nuestras casas, donde hay un alérgico en la casa, no pueda haber humo. Hay gente que dice, no, fumo en la ventana. Sí, en la ventana y el aire entra y el humo aumenta la alergia del chico que está encerrado en ese lugar. Entonces, el no fumar, el tener la casa ventilada. Y en las casas de alérgicos tienen que ser más minimalistas, estilo japonés, que una casa estilo español, ¿no? Si yo tengo jamones colgando y mi casa con una alfombra y digamos, adornos con lana, y agárrate Catalina, ¿no? Porque el asmático, el alérgico va a andar mal. Entonces yo tengo que tener una casa más parecida a un japonés, sin adornos, con para fotos, una tablet que mande una fotito. Y no adornos, no perros, animales, gatos no en el ambiente, tampoco. Peluches. ¿Para qué peluche? La verdad que hay que cambiar la cabeza. Y sobre todo donde hay un alérgico en la casa, esa casa tiene que ser especial, distinta, ¿no? Bien. Mejoran, ¿eh? Estábamos hablando fuera del aire, Agostina te preguntaba si se puede tratar el asma con menos medicamentos. ¿Cómo es eso? Ahí hay un juego de palabras, digamos. El asma tiene, digamos, a partir de unas guías internacionales que utilizamos todos los neumonólogos y todos los médicos en el mundo, que se llama GINA, justamente la que determinó este día para promover los cuidados del asma y evitar muerte en el mundo, ¿no? Estas guías nos enseñan que hay un tratamiento escalonado, de acuerdo al tipo de asma y a la gravedad del asma. Los profesionales determinan qué tratamiento necesita la persona, desde el escalón 1 al escalón 5, ¿no? Donde se necesitan cada vez más medicaciones. Cuando un paciente requiere medicación, supongamos de escalón 3, con un controlador y una medicación de rescate, y no la usa a esa medicación, eso conlleva mayor uso de medicación porque tiene más crisis, más consultas en la guardia, antibióticos, ¿no? Entonces, cuando me refiero, si yo quiero ahorrar y no utilizar medicación de más, tengo que hacer las consultas y usar lo que realmente es adecuado utilizar. Tengo muchos pacientes que dicen, no, yo no quiero usar medicación. Pero cuando uno mira para atrás, retrospectivamente, ese que no usó medicación usó más que los otros, claro, porque empezó a tomar Letondal, antigripal, un corticoide, Frenalercor, para decir una marca, perdón, no tengo, pero utilizan medicaciones, en demasía se automedican, le piden al farmacéutico, por no haber utilizado tal vez un aerosol, ¿no? Que muchas veces la gente no lo usa porque cree que es adictivo o que tiene corticoides, cuando los aerosoles son medicaciones muy seguras, porque el corticoide y el aerosol básicamente no se absorbe, el 0.1%, 0.2% de lo que yo inhalo se absorbe, prácticamente es local. Entonces, utilizando la medicación adecuada, ahorro uso excesivo de otras. ¿Se puede decir que en los últimos años han aumentado los casos de asma en las personas? En nuestra provincia y en nuestro país tenemos poco registro comparado con otros países donde existen historias clínicas unificadas, donde se pueden sacar estadísticas realmente veraces, ¿sí? Nosotros tenemos nuestras bases de datos, pero la verdad que no es lo que necesitaríamos, ¿no? Necesitamos
tener sistemas de salud con otro tipo de historia clínica, entonces podríamos tener otras prevalencias, otros datos estadísticos adecuados. En la experiencia de los consultorios, los que nos dedicamos a esto, vemos un aumento y tiene relación a veces con las costumbres de las personas de estar cada vez más con computadoras, con tablets, con televisores encerrados en las casas, y esta vida lleva a más alergia por lo que les comentaba del encierro. Claro. Entonces el encierro lleva a esto, ¿no? Antes la gente utilizaba más la vida al aire libre en muchos aspectos, ¿no? Yo, mi crianza, me acuerdo que me la pasaba en la calle aunque sea frío. Tenía mis mocos, pero por el frío, y no vivía encerrado, ¿no? Como ahora muchos de nuestros familiares Para finalizar te quería preguntar, en cuanto se dice, o sea, hay un mito, no, si vos tenés asma no puedes hacer deporte. Bien. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Justamente lo voy a ligar un poco a la otra pregunta que me hiciste de la medicación, Sí. ¿no? Hay muchos familiares, colegas inclusive, que no están informados a veces, que dan malos consejos a los pacientes. Entonces les dicen, mira, no utilices eso que te vas a hacer dependiente. No utilices aquello tanto, no uses tanto el PAS porque vas a tener problemas. Entonces el paciente que lo necesita empieza a convivir con síntomas y solo se autodiscrimina, se restringe, no hace deporte porque se siente incómodo y dice, no, a mí no me gusta hacer deportes. ¿No te gusta o te sentís mal cuando haces deporte? La realidad es que un paciente asmático bien tratado no tiene limitación en el deporte. Hay jugadores de fútbol, de rugby, me refiero a deportes con pasto, ¿no? Sí. Hockey sobre el césped, que compiten en selecciones de sus países y son asmáticos. Entonces, si estás bien tratado, no tendrías que tener ninguna limitación deportiva, ¿sí? Claro que en nuestra querida Mendoza, cuando corre viento sonda, Sí. aunque estés tratado, no tenés que hacer deportes, ¿sí? Obviamente. Sí. Bien. Gonzalo, muchísimas Muchas gracias gracias. por venir al programa, ser tan claro y explicarnos y aclararnos todos estos términos, alergias, así que muchas gracias por venir Muchas al programa. gracias. Espero que haya servido. Gracias Sí. a ustedes.